5:55 de la mañana. Una llamada al 911 rompe el silencio de un vecindario en Shreveport, Luisiana. Lo que parecía una discusión doméstica era en realidad el inicio de una de las tragedias más oscuras de los últimos años y que enlutó a toda una comunidad. Cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde. 8 niños habían sido asesinados y el responsable no era un desconocido, era su propio padre. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy hablaremos de una tragedia que ocurrió hace unos pocos días, el 21 de abril, y que ya es conocido como la tragedia de Shreveport. Pero antes de continuar, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos que subo al canal. Además, eso me ayuda a crecer. Ahora sí, comencemos con esta historia. El 21 de abril, Shreveport despertó con una noticia imposible de comprender. 8 niños, entre los 3 y 11 años, habían sido ejecutados dentro de su propia casa. 7 de ellos eran hijos del atacante, el octavo un familiar más cercano, específicamente su sobrino. No fue un ataque al azar, no fue un acto impulsivo en segundos, fue algo mucho más frío, más calculado. Muchos de los niños estaban dormidos, no tuvieron tiempo de reaccionar y no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. El nombre del atacante, Shamar Elkins, de 31 años, ex miembro de la Guardia Nacional, trabajador y un padre de familia. A simple vista nada fuera de lo común, pero detrás de esa fachada había señales, problemas legales en el pasado, un incidente con armas en el 2019, problemas con el alcohol y lo más inquietante, un historial de inestabilidad emocional. Pero la vida de este hombre ya comenzaba a desmoronarse semanas antes del ataque. Elkins estaba en un proceso de divorcio. Su relación se estaba rompiendo y con ella también su mundo. Según familiares, no aceptaba la idea de perder a su esposa ni a sus hijos. Había amenazas previas, palabras que hoy suenan escalofriantes, como "si me dejan, los mato a todos". En ese momento parecía una frase de desesperación, pero ahora suena como una advertencia ignorada. Todo comenzó temprano, demasiado temprano. Elkins atacó primero a su entorno cercano, disparó contra su esposa y luego contra los niños, uno por uno, sin prisa y sin interrupciones. El ataque ocurrió en más de una vivienda, como si estuviera siguiendo un recorrido, un plan. En total, 11 personas fueron alcanzadas por disparos y solo 2 sobrevivieron. Después de la masacre, Elkins no se detuvo. Robó un vehículo y huyó. Pero no fue una huida cualquiera. No estaba escapando. Parecía dirigirse a un destino específico. Condujo hasta la casa de una figura clave en su vida, su antiguo mentor militar, como si buscara algo, un refugio, explicación o tal vez un final. La policía ya lo seguía. La persecución terminó en cuestión de minutos. Los agentes lo alcanzaron y todo acabó. Shamar Elkins murió tras un enfrentamiento con la policía, aunque aún existen dudas sobre si se quitó la vida o fue abatido. Así terminó todo, de forma abrupta y sin respuestas claras. Pero ahora hablemos sobre el perfil psicológico de este atacante, porque el verdadero misterio no es lo que hizo, sino es por qué lo hizo. Expertos señalan que este caso encaja en un patrón conocido como familicidio, un tipo de crimen en el que un padre o una madre decide eliminar a su propia familia. Las razones más comunes: una pérdida de control, rupturas sentimentales, una crisis emocional extrema o pensamientos suicidas. Y en este caso, todas estaban presentes. Elkins había mostrado señales claras: depresión, intentos de suicidio y obsesión con su familia, una combinación realmente peligrosa que resultó mortal. Lo más inquietante de todo, y que solemos encontrar en casos como estos, como el ya conocido caso de Rob Reiner, es que había señales antes, advertencias, antecedentes y conductas preocupantes, incluso antecedentes con armas, que legalmente debieron impedirle tener acceso a ellas, y sin embargo las tuvo. El arma utilizada llegó a sus manos a pesar de las restricciones legales. Es que aquí surge otra pregunta: ¿se pudo haber evitado esto? Hay que destacar además que la policía actuó rápido, bastante rápido.
Las primeras llamadas llegaron antes de las 6 de la mañana. En minutos ya estaban en el lugar. Pero el problema no fue la respuesta, fue el tiempo, porque cuando llegaron el daño ya estaba hecho. La persecución posterior terminó con el sospechoso neutralizado, pero no hubo rescate posible. Tras el ataque, la comunidad de Shreveport quedó en shock, con escuelas cerradas, vigías y familias destruidas. El alcalde lo dijo claramente: es una de las peores tragedias que hemos vivido, y no es para menos, porque no fue un ataque externo, no fue un criminal desconocido, fue alguien que debía protegerlos. Y así es como 8 vidas, 8 historias y 8 futuros que desaparecieron en minutos. Y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué ocurre en la mente de alguien para hacer esto? ¿Y por qué el caso de Shamar Elkins no es solamente una tragedia, sino un reflejo? Uno de lo que ocurre cuando el dolor no se trata, cuando las señales se ignoran y cuando la mente se rompe en silencio. Porque a veces el mayor peligro no viene de afuera, sino de alguien que está demasiado cerca. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Lamentablemente estamos hablando de una trágica historia con un final bastante triste, donde lamentablemente murieron 8 niños a manos de quien más debía protegerlos. Y lo más importante, o lo más podemos destacar de esta historia, son los paralelismos que encontramos con otros crímenes famosos, o que han causado varias conmoción en redes sociales o la opinión pública, como en el caso de Rob Reiner, ¿no? El caso hemos tratado aquí a fondo en este canal, el caso de Nick Reiner, y en ambos casos hemos encontrado varios paralelismos y sobre todo varias señales y comportamientos que debieron haber alertado a su entorno, y que lamentablemente en ambos hablamos de tragedias que pudieron haberse evitado si las personas hubieran tomado las medidas correspondientes ante los primeros síntomas o señales de alarma de parte de estos familiares cercanos. Lamentablemente, al igual que el caso de Rob Reiner, este se trataba del padre y el tío de los niños, así que muchas veces cuando se trata de un familiar cercano querido, es difícil creer que esto pueda terminar en tragedia, o que pueda resultar en un peligro para su entorno. Pero bueno, amigos y amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Shamar Elkins era un hombre mentalmente inestable y que al igual que el caso de tal vez Nick Reiner, o mejor dicho, qué creen que es lo que hizo que Shamar Elkins asesinara a todos estos niños? Y lo más importante, ¿creen que esta tragedia pudo haberse evitado tanto de parte de su familia o entorno cercano de la policía? Por favor, me gustaría leerlos en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Por favor, no olviden dejar un me gusta si les gustó el video. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que iré subiendo. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos.